En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al maestro Ricardo Balmore López. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, y él dirigirá esta mañana la ponencia denominada Innovación, una necesidad impostergable para el crecimiento económico. Quisiera exponerles que nosotros vamos a hablar de innovación, vamos a distinguir lo que es invención y lo que es innovación, lo que es creatividad con emprendedurismo para evitar la confusión, son parte del proceso de innovación, pero el emprendedurismo, ¿o en qué se diferencian de la innovación? Que el emprendedurismo no transforma. El emprendedurismo solo es una fuente de ingresos, es una fuente de vida para ciertos grupos de familia. La creatividad también forma parte del desarrollo del mismo mercado, pero no es parte como base de la innovación, forma parte del proceso innovativo. Quisiera empezar muy sencillamente explicando de una manera pedagógica y didáctica cómo se va formando la innovación y cómo se va formando específicamente la innovación. Primero hay que hablar lo que es de la invención. Ustedes saben que el hombre para cazar y subsistir necesitó las armas. Tuvo que inventar de cualquier cosa, ¿verdad? Tuvo que inventar cualquier cosa, herramientas para subsistir, para vivir y para realizar su medio de vida. También tuvo frío, descubrió el fuego, necesitó trasladar, inventó la rueda. Cada cosa tiene su mecanismo, pero ¿qué es invención si nosotros vamos a hablar de eso? Invención comienza con definir un problema. Yo tengo un problema y tengo que solucionar ese problema. Tengo que transformar, tengo que buscar la solución a ese problema. Si yo tengo un problema, tengo que buscar la solución. Para buscar la solución de ese problema o de satisfacer mis necesidades, también yo tengo que buscar los materiales. Tuve frío, ese es el gran problema, necesidades. Tengo que descubrir qué es lo que quita el frío, encontré el calor, el fuego, busqué los materiales necesarios y hice la prueba. Porque cuando estoy innovando tengo que hacer la prueba también. Pero la invención fue lo primero. Hizo la prueba y supo que eso era útil. Supo que era útil. En la práctica ha habido diferentes fases de invención. La revolución industrial, cuando hizo la máquina de vapor, en donde se industrializó la economía, se cambió la industria en serie, se empezó a producir ya en serie. La electricidad es otra parte de la invención, se produjo a escala, se hizo trabajo en masa, trabajo en serie. La mecanización de la industria, que estamos hablando ya de la división social del trabajo, son fases de invención. Cuando se descubrió y se creó la electricidad, se descubrió la máquina de vapor, son fases. También otra de las grandes fases que hemos visto se llama la robótica aplicada a la producción, y de la robótica hemos pasado a la industria digital. Hemos pasado a una economía a escala de ventajas comparativas de intercambio a dominio del ciberespacio. Eso se llama invención. Es el mecanismo que ha seguido el hombre. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿qué es innovación entonces? Innovación es presionarse por lo que existe en el mercado. La innovación nace en el mercado por descubrir algo que tiene valor y crearle más valor para poderlo comercializar. Allí nace la innovación. La innovación es algo que existe, es algo que ya está allí. Ya tenemos la rueda, ya sabemos para qué sirve la rueda, pues entonces rediseñemos la rueda y lleguemos hasta volverla a rediseñar.
Primero la hicimos rueda de piedra, después de palo y después la hicimos de neumático. Entonces, el rediseño es permanente y como dice, es cambiar lo existente. Es cambiar. Quiero que quede clarito el concepto también, inclusive para los que nos van dando seguimiento en las redes, porque es cambiar lo existente, es decir, ya existe algo, hagámoslo diferente. Hagámoslo diferente. De allí la importancia de lo que estuvo exponiendo tanto Celina como Brian, la importancia de decir, mire, la productividad de los factores productivos ha estado en algunos sectores negativos, en otros positivos, en otros se ha mantenido. Habría que analizar cuál de los factores. Entonces allí viene, hay que revisar las características. Hay que ver el tamaño, hay que ver el aroma, la utilidad, ¿para qué sirve? Acuérdense que allá dije, es útil, lo vamos a utilizar, lo vamos a cambiar. Entonces, cuando decimos se rediseña, de nuevo volvemos a lo que es el rediseño. Ahí pueden ver ustedes la industria de automotriz. Comenzó con un carruaje, después con un carro de 3 ruedas, después con un vehículo que ya utilizaba derivado. En cada año se ha ido modificando, ustedes pueden ver cómo se fue modificando la industria. Y hemos llegado hasta los vehículos que vuelan y que son también que andan en el agua. Entonces ya vemos que ha ido renovándose lo que existe y ha ido innovándose a presión del mercado, creando valor, porque crear valor significa intercambiarlo en el mercado, que tiene un precio. Entonces, ahí pueden ver lo que es la innovación. Aquí hay algo que no he dicho. Para hablar de la innovación es necesario hablar de una corriente de pensamiento de Joseph Schumpeter. ¿Por qué? Porque es el que habla del desarrollo tecnológico, es el que habla del intercambio, del cambio tecnológico, del desarrollo de las economías a partir de la teoría del crecimiento económico. Por eso es la importancia de lo que hemos estado hablando y de lo que ha expuesto en el caso de Brian sobre la productividad, cómo está beneficiando el crecimiento económico. Yo también voy a hablar de eso. Solo estoy haciendo el preámbulo aquí. Ahí pueden ver ustedes que el círculo schumpeteriano, que se le llama destrucción de ideas, o sea, destrucción de la creatividad. Se crea una idea, se destruye para crear otra idea y se va modificando. Eso se llama innovación permanente. O sea, creamos una llanta, hicimos la rueda, le cambiamos el estilo, le cambiamos el ring y llegamos hasta el neumático que ocupan los carros de carrera, que son dobles. Entonces estamos hablando del círculo schumpeteriano. Y aquí pueden ver ustedes la creatividad. Aquí ha cambiado completamente desde el tren, que era de vapor, hasta el tren bala, que le llaman, ahora le llaman de alta velocidad, que implica rediseño, implica innovación permanente. Entonces, esa innovación permanente es lo que le llamamos el círculo schumpeteriano. Pero también hay que saber que la innovación está condicionada y es algo que debemos de visualizar. Está condicionada a un núcleo motriz, es decir, ¿qué es lo que condiciona? Acuérdense que la innovación implica descubrir algo. Implica descubrir algo que va a servir y que va a cambiar la estructura económica. Por ejemplo, la computadora cambió la conducta de la economía. El tratamiento tecnológico y manejo de la información a través de otros mecanismos como el blockchain, a través del Big Data, de la inteligencia artificial, ha cambiado todo. Entonces, hay que descubrir el núcleo. Ahí está el núcleo motriz, como el núcleo también de la industria del vehículo. ¿Quién creó el carro, el vehículo? La automotriz, el auto. Pero hay que descubrir las empresas innovadoras, las que se relacionan con eso. La industria automotriz necesitó
necesitó las empresas que produjeran llantas, halógenos, amortiguadores, y se fue regando la industria y fue creando empresas incubadoras. Fueron creándose más empresas y más empresas relacionadas con la industria. Igual está sucediendo con la industria de las telecomunicaciones. Hay muchas empresas que dan un montón de servicios relacionados con el núcleo, que es la industria tecnológica y el intercambio de información. Pero también hay que ver cómo está la infraestructura motriz, o sea, la que mueve ese núcleo. En el caso de nuestro país, lo que todos conocemos se llama infraestructura digital o infraestructura de telecomunicaciones. En el caso de la infraestructura digital, por ejemplo, ustedes saben que el Internet es la base, el uso de la banda ancha, ya sea fija o móvil. Allí pueden ver ustedes los módems y los medios con que se conectan, que puede ser una computadora fija, una portátil, o puede ser un teléfono móvil, o un mecanismo que ustedes tengan en su mano como una tablet o una libreta digital, pero siempre van a tener que hacer uso del Internet, porque es la banda ancha. Entonces, hay que descubrir esa infraestructura digital. Así como los trenes, la infraestructura eran los rieles. Así como el barco de vapor, la infraestructura eran los puertos. Así como cuando se descubrió el núcleo motriz, la aviación, los aeropuertos, las pistas, que hay que modificar. Cada vez que el avión es innovado, cada vez que un avión tiene diferencias de característica, su infraestructura motriz tiene que cambiarse, porque no cualquier avión puede caer en el aeropuerto de Monseñor Romero. Tiene que tener ciertas medidas. ¿Por qué? Porque está en función de lo que la aeronáutica maneja. Entonces, estamos hablando de infraestructura, así como la infraestructura eléctrica, pero hay que descubrir el núcleo motriz para poder innovar. O sea que la innovación, por eso aquí hago la aclaración, la innovación no está referida a la creatividad propiamente dicho, ni al emprendedurismo, sino al descubrimiento de esos núcleos que podemos innovar. Por ejemplo, yo les ubico aquí el gran problema que Brian estuvo explicándoles a ustedes, el sector agrícola. El sector agrícola, si ustedes han observado en la información que presentó Brian, tiene una tendencia negativa. La productividad del sector agrícola tiene indicadores negativos en nuestro país. Entonces tenemos que buscar el núcleo motriz. Tenemos que buscar el núcleo motriz. Por ejemplo, sabemos que ya hay problemas con el cambio climático. Ya sabemos que hay problemas con el manejo de los combustibles fósiles. Pero nosotros tenemos el biogás. Podemos producir etanol. Habría que evaluar si son tóxicos, si son más dañinos al medio ambiente y si es factible producirlo en el sector agropecuario para hacerlo más motriz. O sea, descubrir el núcleo motriz en el sector agrícola, dado que es el que tiene situación negativa. Hay que descubrir esas nuevas tecnologías para transformarlo. Por ejemplo, el sector agrícola necesita tecnología, porque nosotros hemos tenido agricultura tradicional y seguimos teniendo agricultura tradicional. Para cambiarlo hay que aplicarle tecnología, hay que mantener. El principal problema de nuestros campesinos es el cuidado de la producción, los silos, el resguardo de los frijoles, porque en nuestro país es muy fácil que se llenen de plagas y no se conserve la producción agrícola. Entonces es necesario transformar este ciclo productivo. Y esta es una de las grandes tareas como parte de la política económica. Transformar ese ciclo productivo de tal manera que lo tradicional lo podamos hacer tecnológico, pero en beneficio de la innovación.
El problema actual es que la innovación está desplazando y debería de satisfacer necesidades. Si queremos crecer en la economía, de acuerdo a los datos que ha presentado Brian con Celina, tenemos que innovar. ¿Qué tenemos que innovar? Procesos productivos, o sea, procesos de producción. Este que estamos viendo aquí, lo tenemos que transformar, Tenemos que transformarlo. Entonces, tenemos que hacer nuevos procesos productivos innovando. Tenemos que transformar innovando y eso nos va a llevar a nuevas tecnologías, a nuevos tratamientos de la producción. Cuando apliquemos nuevas tecnologías e innovemos y hagamos nuevos procesos, vamos a llegar a la teoría del crecimiento. Tenemos que crecer en base a la innovación, no solamente a que el clima sea bonito o que hoy bueno el invierno. Tenemos que buscar modificar las técnicas, lo que le llamaba Celina y Brian la producción de los factores productivos. La productividad. Pero ¿qué necesita la innovación? La innovación necesita un mercado exigente y competitivo. Si el mercado no exige, muchas empresas no compiten. Y por eso, no sé si vieron la noticia de este día, una gran empresa que tenía 90 años de existencia con 30,000 trabajadores en Estados Unidos, no se innovó, el mercado competitivo la desplazó y hoy en la mañana en los Estados Unidos 30,000 personas han sido desplazadas de esa empresa porque siguió produciendo tradicionalmente sin ver su proceso de producción. El otro condicionante es que debe haber un proceso de cambio y aprendizaje. Es decir, que aquellos que se involucren en el proceso de producción deben de tener mentalidad de cambio, mentalidad innovativa, pensando positivo y aplicando su aprendizaje y su conocimiento de manera permanente. Lo que Carlota Pérez le llama curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje permanente, porque nosotros tenemos que aprovechar la experiencia de nuestro campesino y redefinir la siembra del maíz, la siembra de frijol, para hacerla más resiliente ante los cambios climáticos. Eso es importante. Entonces, necesita la curva de aprendizaje de manera permanente. O sea, nuestros campesinos necesitan que nos den su experiencia para que nosotros modifiquemos eso. El otro, la sinergia empresarial. Es una clave, es una base para hablar de innovación. La sinergia empresarial significa que debemos de estar al día, cambiando permanentemente, desarrollando nuestros productos, colores, tamaños, aromas, a partir del mercado competitivo que enfrentamos. Ahora, lo que sucede, como lo decía Brian en una de sus consideraciones, lo que sucede es que se necesita inversión, un sistema de innovación, un sistema que nuestro país le ofrezca a los que están innovando de manera permanente. Un sistema que invierta en capital físico, que invierta en formación de capital humano, que tengan incentivos económicos. Por ejemplo, en la universidad, aquí en Colproce, debería de haber un fondo para generar investigaciones innovativas que le permitan asesorar y apoyar en planificación de corto plazo y mediano plazo a los sectores productivos de nuestro país. De igual manera, hace falta definir apoyo institucional. Hay una agenda de desarrollo digital, pero no de innovación permanente. Y ese es algo que nosotros tenemos que evaluar. Y tal como lo estábamos diciendo, si no se cumplen estas condiciones, ahí están los resultados que tenemos hasta la fecha, tal como se los había planteado Brian. De un puntaje de 100 en el 2016, de un puntaje de 100, El Salvador en innovación tiene apenas 26.6 y se ubica en el lugar 104 de 128 países evaluados en el informe de innovación.
En el 2022, en vez de aumentarse, bajó a 19.9. ¿Y qué factores están siendo mal evaluados? Ustedes pueden ver que las instituciones tenían 55.2 en el 2016, pasaron a 45.3. Que el capital humano de investigación no ha aumentado apenas, tiene 17 puntos. Se ubica en el 107 del lugar. Tenemos una infraestructura que en vez de aumentar se va envejeciendo de 33 puntos, estamos a 33.6. Estamos hablando de la sofisticación del mercado. El mercado de nosotros está más atrasado todavía, está a 33.6. Pero ¿cuál es lo más grave? Que es el tema de que yo estoy hablando. Que la producción creativa pasó de 23.7 puntos a 12. Significa que no estamos creando. Estamos mal dentro de la economía. Ese es un problema. Entonces, si seguimos así, vamos a ver que hay factores negativos en la economía. El primer factor es que falta una visión estratégica del país de innovación. Eso es lo primero. Lo segundo, hay poca inversión en investigación y desarrollo. Nosotros como universidad tenemos ese problema. Hay poca inversión en el desarrollo. Hay pocos incentivos a la innovación. Hay una heterogeneidad sectorial enorme. Y eso es un producto de toda América Latina. Las economías que se dedican a exportar tienen polos de desarrollo. Y los países que viven de la subsistencia tienen polos desiguales. Por ejemplo, en nuestro país hay sectores que están innovando permanentemente de acuerdo a lo que les ha presentado Brian y Celina. Ustedes van a ver que el sistema financiero en nuestro país, a través de la banca móvil, está volando. El sistema de telecomunicaciones, ¿para qué le cuento? Está volando. Pero ya cuando nosotros, me acuerdo de cierto escritor de nuestro país, que decía en una conferencia como la que estamos ahorita, galán El Salvador, muy galán El Salvador. Ya llegó al puente de lo digital, de la robótica. El Salvador anda bien. Ya se puede comunicar entre lo digital y lo tecnológico. El Salvador anda bien. Lo malo es que allá en Arambala, entre Torola y Arambala, solo necesitan un puente para comunicarse dos comunidades y no lo tienen. Y no se pueden comunicar, entonces se comunican por medio de un lazo. Así pasan sobre el río. Pero nosotros estamos descubriendo que estamos en la era digital. Entonces, ese era el problema real de nuestro país. Y si no lo cree, todavía está ese testimonio, todavía la comunidad se pasa en un carrito de madera sobre un lazo. Todavía está. Entonces, estamos hablando de heterogeneidad de los sectores, incluso en el sector urbano. A partir de la 49 Avenida para abajo, una diferenciación de vida, de la 49 para arriba, otra diferenciación de vida. Hasta en eso estamos, heterogeneidad social. Entonces, las estructuras productivas todavía siguen tradicionales, los niveles educativos están muy bajos. En estos momentos, yo discutía con cierta persona en este lugar específicamente sobre lo mal que estábamos visualizando la educación digital en línea, y hoy lo podemos atestiguar y fundamentar con datos que la educación en línea en nuestro país está mal, no está preparado nuestro país para educación en línea. Muestra de ello son los resultados académicos que hemos tenido durante los últimos 3 años. Y no hay una interacción social y un desarrollo de intercambio de los estudiantes. Cada estudiante vive su mundo y no hay una interacción y conexión. Y entonces el desarrollo social y el intercambio mutuo de desarrollo psicológico no se da como desarrollo profesional. Hay muchos estudiantes que en estos momentos están egresados que nunca se vieron en un aula ni se conocen cuál es la interacción profesional que va a haber. Es algo muy difícil de evaluar.
También la transculturización negativa. La innovación en nuestro país está mal porque las redes sociales se han apoderado de nuestra juventud. Y las redes sociales no es digitalización. Esa es conectividad, esa es una economía conectada, no una economía digitalizada. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la economía conectada y otra cosa es la economía digitalizada. La economía digitalizada es para transformar y producir. Transforma los procesos de producción, ayuda al crecimiento económico. La economía digitalizada es muy fácil. Mantenemos un montón de jóvenes conectados a un teléfono celular, consumiendo datos y pegados a una red móvil en donde una transnacional se está haciendo rico a medida que están consumiendo los datos. Esos son otros 10 pesos. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lean las noticias de este día. China, como está viendo esos indicadores que ha presentado Celina con Brian, China está prohibiendo el uso de los teléfonos celulares diarios. Ahora todos los jóvenes en la escuela solo se van a poder conectar 2 horas en el día, ya no más. Es un control. Vean los periódicos de este día y ya está eso. Vean los periódicos. ¿Por qué? Porque les está haciendo perder productividad. Entonces, la transculturización es negativa para nosotros. Otro de los factores negativos que tenemos es que hay un bajo presupuesto para la investigación y desarrollo e innovación. En algunos casos no hay presupuesto. En algunos casos no hay presupuesto. La gestión gubernamental no hace nada por la innovación. No hay innovación, solo en la conectividad. Allí sí. Hay una poca participación universitaria. Los institutos de investigación no están participando en la investigación e en la innovación. Y también hay investigaciones que se realizan, por ejemplo, las que nosotros realizamos en la universidad, que las hacemos de forma básica. De forma básica. Como 3 ejemplos hay nada más que en estos momentos han apoyado y han cambiado la estructura. Por ejemplo, el uso de las celdas celulares y solares, que son producto de la ingeniería y de las químicas, como también en el caso de las medicinas naturales, que han sido por química y farmacia y otros, pero son investigaciones básicas. Entonces, si no crecemos, si no cambiamos la visión de cómo vemos la innovación, vamos a seguir teniendo esas tasas que han presentado. Un decrecimiento del sector primario del 19.8%, un incremento del sector secundario del 26.1%, que ustedes se deben de preocupar, porque hablar del sector secundario es industria, que es el que hace tecnológico, pero observe el terciario, que es el servicio. El sector real disminuye de manera abrupta, que es 19.8%, pero el sector servicio sube positivamente. Entonces, ¿qué estamos creando? Una economía de servicio. Estamos creando una economía que vendemos más servicios y comerciamos más bienes finales importados que bienes innovados en nuestro país. Y eso nos da que la economía nuestra está perdiendo una productividad del 2.2% anual. Es algo que es importante. Esos datos se los presentaron nuestros compañeros anteriormente. Entonces, si no innovamos, no vamos a crecer. Y si no cambiamos nuestros procesos productivos, tampoco vamos a crecer. Y si no creamos nuestras propias tecnologías, no vamos a innovar. Eso es importante para lo que yo estoy explicando. Bueno, eso es todo lo que yo les traía. Espero que no los haya confundido y que no los haya aburrido. Y espero que les haya apoyado con sus ideas que tienen y con las preguntas que nos vayan a hacer. Muchas gracias.